Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película Cinderella de 2015. La historia de Cenicienta, reinterpretada magistralmente por Kenneth Branagh en 2015, es un testimonio de cómo la bondad puede ser una forma de valentía frente a la adversidad. La película comienza con la infancia idílica de ella, una niña que aprende de sus padres que el mundo es un lugar lleno de magia si se mira con ojos atentos. Lily James, quien interpreta a la protagonista, aporta una calidez natural que es esencial para este rol, ya que su actuación se aleja de la pasividad para convertir a su personaje en una mujer que elige la compasión a pesar del maltrato constante de su madrastra y sus hermanastras. El conflicto surge tras la muerte de sus padres, cuando Lady Tremaine, interpretada con una frialdad elegante y calculada por Kate Blanchett, transforma la casa familiar en un lugar de servidumbre. Es fascinante observar cómo Blanchett, una de las actrices más laureadas de su generación, inyecta matices de envidia y frustración a su personaje, sugiriendo que su crueldad nace de sus propias carencias y miedos. Mientras tanto, la dirección de Branagh enfatiza una estética visual deslumbrante, inspirada en los cuentos de hadas clásicos, pero con una profundidad emocional que eleva la narrativa. El encuentro en el bosque entre ella y el príncipe, encarnado por Richard Madden, es un momento clave que rompe con la tradición. Aquí, los dos jóvenes conectan por sus ideas y sus retos personales, no solo por el destino, lo que otorga una dimensión más humana al romance. El vestuario, diseñado por Sandy Powell, merece una mención especial, ya que el icónico vestido azul de Cenicienta no es solo una prenda, sino un símbolo de la transformación interior y el coraje de la joven. La escena del baile se siente como un sueño coreografiado, donde la música de Patrick Doyle envuelve al espectador en una atmósfera de magia pura. Lo que realmente hace que esta versión destaque es su mensaje final. El perdón de Ella hacia su madrastra al final de la cinta es el acto supremo de libertad. A través de este relato, Branagh nos recuerda que tener coraje y ser amable no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que un ser humano puede poseer. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz propia es inagotable si uno se mantiene fiel a sus principios, dejando una huella imborrable en el espectador moderno. Más allá de la estructura narrativa, la película brilla por cómo explora la soledad y la resiliencia en un entorno de aislamiento absoluto. Cuando ella es confinada al desván, una habitación impregnada de polvo y recuerdos olvidados, su bondad se convierte en su única herramienta de supervivencia frente al cinismo de su madrastra. Este espacio físico, casi opresivo, sirve como un lienzo para mostrar que la verdadera nobleza no reside en los títulos, sino en la capacidad de mantener el espíritu intacto cuando el mundo intenta quebrarlo. Lily James logra transmitir, a través de sus gestos contenidos y sus miradas, que la esperanza no es una ignorancia de la realidad, sino una elección consciente y valiente. La relación de ella con los animales, lejos de ser un simple adorno fantástico, actúa como un anclaje emocional que subraya su empatía universal. Ella no distingue entre jerarquías, tratando a las criaturas del bosque con el mismo respeto con el que trata a los demás. Esta faceta del personaje resuena con la visión de Kenneth Branagh, cuya dirección siempre ha mostrado un interés profundo por el peso del destino y la responsabilidad moral. Al incluir a Helena Bonham Carter en el papel del Hada Madrina, la película añade una capa de excentricidad entrañable que equilibra la tensión dramática, recordando al público que, a veces, la magia es simplemente el impulso de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Es imposible ignorar el papel de Richard Madden como el príncipe Kit. A diferencia de otras adaptaciones, donde el galán es una figura estática y lejana, aquí se nos presenta a un hombre consciente de su deber, que lucha bajo el peso de las expectativas de un padre monarca, interpretado con autoridad por Derek Jacobi. El diálogo entre padre e hijo añade una profundidad política y humana al guión, permitiendo que el espectador entienda que el príncipe, al igual que Cenicienta, se siente prisionero de un destino preestablecido. Su interés por ella no surge solo por su belleza, sino porque ella es la primera persona que lo ve como un igual, alguien que valora su mente y no solo su corona.
La maestría técnica detrás del filme culmina en esa icónica secuencia de la huida del palacio. La pérdida del zapato de cristal, más que un accidente de cuento de hadas, se convierte en una metáfora sobre la autenticidad. Al dejar atrás un objeto que la obligó a esconder quién era bajo capas de artificio, ella finalmente reclama su derecho a ser ella misma, sin máscaras. La paleta de colores vibrantes, que transita desde los tonos oscuros de la opresión doméstica hasta los dorados y azules celestiales del baile, refleja fielmente el viaje interior de la protagonista. Al final, el espectador no solo celebra una unión romántica, sino el triunfo de una mujer que logró conservar su esencia incorruptible ante el cinismo ajeno, cerrando la historia como un canto a la integridad personal en un mundo que, frecuentemente, intenta que nos volvamos amargos. La evolución de la narrativa se consolida cuando la película trasciende el drama doméstico para convertirse en un estudio sobre el poder de la identidad. La secuencia donde Cenicienta confronta a Lady Tremaine antes de abandonar la casa para siempre es quizás el momento más revelador de toda la obra. No hay gritos ni violencia física, solo una declaración de principios que deja a la madrastra desarmada en su propia crueldad. Lily James interpreta este instante con una dignidad que transforma el desván en un trono moral, demostrando que la verdadera fuerza de ella no radica en el cambio físico proporcionado por la magia, sino en la inamovible convicción de que ella es dueña de su propia historia. Esta versión de 2015 logra algo inusual en el cine contemporáneo al tratar la bondad como una fuerza activa y transformadora en lugar de una pasividad ingenua. Kenneth Branagh, con su formación shakespeariana, dota a la película de una teatralidad clásica, pero al mismo tiempo permite que los silencios y las miradas comuniquen más que el diálogo. La elección de Helena Bonham Carter como el Hada Madrina es otro acierto estético y narrativo, pues su interpretación aporta un toque de humor excéntrico y terrenal. Ella no es un ser etéreo desconectado del mundo, sino una figura que parece haber visto mucho. Alguien que entiende que la magia es simplemente el reflejo de la luz que ella ya posee en su interior. La música de Patrick Doyle actúa como un hilo conductor que une los fragmentos de la vida de ella, desde la melancolía de la pérdida inicial hasta el crescendo triunfal del baile y el desenlace. Hay una sofisticación particular en cómo la película aborda la presión del deber real. El príncipe Kit, lejos de ser un símbolo de rescate, encuentra en ella a alguien capaz de ofrecerle una perspectiva distinta sobre el liderazgo y la empatía, cualidades que su padre, el rey, termina reconociendo como esenciales para un buen monarca. Esta conexión intelectual añade una capa de respeto mutuo, que hace que su unión final se perciba como una asociación de iguales, un aspecto fundamental para que el público de nuestra era conecte con la historia. Finalmente, el zapato de cristal permanece en la memoria como el símbolo definitivo de la autenticidad. Al no haber sido diseñado para ella originalmente, sino como parte de una fantasía, el hecho de que sea ella quien finalmente lo calce reafirma que ella es la única capaz de sostener su propia verdad. La resolución de la historia no es el matrimonio en sí, sino el regreso a una vida donde la compasión y la integridad son los pilares fundamentales. Branagh nos regala un cierre que perdura, invitándonos a reflexionar sobre cuántas veces permitimos que las sombras externas nublen nuestra propia capacidad de ser amables. Es, en esencia, un recordatorio de que la mayor magia es la que cultivamos dentro de nosotros mismos, manteniendo la esperanza intacta a pesar de los infortunios. Al profundizar en el tejido emocional de la película, es imposible no destacar el papel del recuerdo como motor de resistencia. El legado de los padres de ella, que ella lleva consigo como un talismán invisible pero poderoso, se manifiesta en esa frase recurrente que sirve como brújula moral: ten coraje y sé amable. Esta máxima, que podría haber caído en la cursilería en otras manos, se convierte en la columna vertebral de una arquitectura psicológica, donde la integridad es la respuesta más radical frente a la humillación. Lily James logra exteriorizar este proceso interno con una sutileza admirable. Sus gestos, a menudo pequeños y casi imperceptibles, comunican un mundo interior vasto que el espectador puede sentir como propio. El diseño de producción de Dante Ferretti, con su escala épica y su atención al detalle histórico y fantástico, complementa esta narrativa íntima.
Los espacios en los que se mueve Cenicienta, desde la calidez del hogar original hasta la frialdad monumental del palacio y la estrechez del desván, actúan casi como personajes adicionales que reflejan el estado anímico de la protagonista. Cuando ella habita el desván, rodeada de polvo y sombras, la luz que parece emanar de sus ojos se vuelve el único contraste vibrante en la pantalla. Es una metáfora brillante de cómo la belleza, entendida como pureza de espíritu, no puede ser ocultada por más que la madrastra intente empañarla con tareas serviles o desdén. Por su parte, el trabajo de Kate Blanchett como Lady Tremaine es una lección de actuación donde la contención es la clave. Su maldad no es caricaturesca, sino que emana de una amargura profunda, de la convicción de que el mundo es un lugar donde solo los crueles sobreviven. La tensión que se genera cada vez que ella entra en una estancia es palpable, y su relación con sus hijas, a quienes manipula sin escrúpulos, subraya la soledad en la que ella misma se ha encerrado. Blanchett aporta una sofisticación que hace que el enfrentamiento final sea una batalla de voluntades, donde, inevitablemente, la bondad de ella resulta ser un arma mucho más poderosa que la astucia helada de la madrastra. El príncipe, por su parte, representa el desafío de encontrar la propia identidad en un entorno lleno de protocolos rígidos. Su evolución es paralela a la de ella. Ambos son huérfanos de su propia libertad inicial, obligados a cumplir con expectativas que no siempre coinciden con su naturaleza. Su encuentro es, en esencia, el hallazgo de un aliado. La química entre ambos actores trasciende la mera atracción física y se siente como un alivio compartido en medio de un mundo ruidoso y demandante. Esta versión logra, con una elegancia que pocas adaptaciones consiguen, recordarnos que la historia de Cenicienta no es sobre un rescate, sino sobre un reconocimiento mutuo. La magia de la película no reside en los efectos visuales de la calabaza convertida en carruaje, sino en la validación definitiva de una mujer que, contra todo pronóstico, decidió no dejar que la crueldad ajena dictara su propio valor. La atmósfera de la película, teñida de un romanticismo nostálgico, se expande hacia una reflexión sobre la pérdida y cómo ésta redefine nuestra relación con el presente. La ausencia de los padres de ella no se presenta solo como un vacío, sino como un punto de partida para su madurez emocional. La joven aprende que los vínculos de amor verdadero no desaparecen con la muerte, sino que se transforman en una guía interna que le permite navegar las traiciones con una calma casi monástica. Esta conexión espiritual es lo que separa a Cenicienta de la desesperación. Ella no busca huir, sino construir un refugio interior donde su alegría no dependa de la aprobación externa. Una lección que parece haber sido destilada de la misma experiencia de Branagh como director de grandes tragedias clásicas. La puesta en escena del baile, coreografiada con una elegancia que roza lo etéreo, funciona como un microcosmos de las ambiciones sociales de la época, donde cada invitado lucha por ganar una posición. Sin embargo, en medio de ese torbellino de intrigas y miradas calculadoras, la presencia de ella brilla por su naturalidad. No necesita de artificios para ser el centro de atención, porque su carisma emana de la honestidad. Lily James logra proyectar una vulnerabilidad que no es debilidad, sino una forma de apertura hacia el mundo que resulta inalcanzable para quienes, como Lady Tremaine, han sellado su corazón para protegerse de las heridas. Es un recordatorio de que la armadura más impenetrable a veces es la transparencia. Además, el hada madrina de Helena Bonham Carter aporta un tono de realismo mágico que aterriza la fantasía en un terreno mucho más humano. Su intervención no es un acto de omnipotencia, sino un recordatorio de que la fortuna suele favorecer a aquellos que han demostrado ser fieles a sí mismos en la oscuridad. La brevedad de sus escenas, lejos de restar importancia a su papel, subraya la idea de que la magia es un catalizador momentáneo, pero la verdadera transformación proviene del carácter. Es fascinante cómo la película utiliza estos elementos fantásticos, como los animales que se convierten en sirvientes o la calabaza dorada, no como el eje de la trama, sino como una extensión simbólica de la voluntad inquebrantable de la protagonista. Al llegar a los créditos finales, el espectador experimenta una sensación de plenitud que no proviene de un final de cuento convencional, sino de la confirmación de que la integridad siempre encuentra su cauce. La historia se cierra con la convicción de que ser bueno
En un mundo que a menudo premia la aspereza, es un acto de rebelión constante. Branagh logra, a través de cada encuadre y cada nota musical de Doyle, que el espectador se marche con la pregunta de si nosotros mismos estamos dispuestos a ser lo suficientemente valientes como para mantener la bondad como nuestra brújula. Es, finalmente, una oda a la esperanza que se siente tan necesaria hoy como en la época en que estas leyendas fueron escritas por primera vez, demostrando que algunas historias nunca dejan de ser un espejo de nuestra propia humanidad. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película Cinderella de 2015. La historia de Cenicienta, reinterpretada magistralmente por Kenneth Branagh en 2015, es un testimonio de cómo la bondad puede ser una forma de valentía frente a la adversidad. La película comienza con la infancia idílica de ella, una niña que aprende de sus padres que el mundo es un lugar lleno de magia si se mira con ojos atentos. Lily James, quien interpreta a la protagonista, aporta una calidez natural que es esencial para este rol, ya que su actuación se aleja de la pasividad para convertir a su personaje en una mujer que elige la compasión a pesar del maltrato constante de su madrastra y sus hermanastras. El conflicto surge tras la muerte de sus padres, cuando Lady Tremaine, interpretada con una frialdad elegante y calculada por Cate Blanchett, transforma la casa familiar en un lugar de servidumbre. Es fascinante observar cómo Blanchett, una de las actrices más laureadas de su generación, inyecta matices de envidia y frustración a su personaje, sugiriendo que su crueldad nace de sus propias carencias y miedos. Mientras tanto, la dirección de Branagh enfatiza una estética visual deslumbrante, inspirada en los cuentos de hadas clásicos, pero con una profundidad emocional que eleva la narrativa. El encuentro en el bosque entre ella y el príncipe, encarnado por Richard Madden, es un momento clave que rompe con la tradición. Aquí, los dos jóvenes conectan por sus ideas y sus retos personales, no solo por el destino, lo que otorga una dimensión más humana al romance. El vestuario, diseñado por Sandy Powell, merece una mención especial, ya que el icónico vestido azul de Cenicienta no es solo una prenda, sino un símbolo de la transformación interior y el coraje de la joven. La escena del baile se siente como un sueño coreografiado, donde la música de Patrick Doyle envuelve al espectador en una atmósfera de magia pura. Lo que realmente hace que esta versión destaque es su mensaje final. El perdón de Ella hacia su madrastra al final de la cinta es el acto supremo de libertad. A través de este relato, Branagh nos recuerda que tener coraje y ser amable no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que un ser humano puede poseer. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz propia es inagotable si uno se mantiene fiel a sus principios, dejando una huella imborrable en el espectador moderno. Más allá de la estructura narrativa, la película brilla por cómo explora la soledad y la resiliencia en un entorno de aislamiento absoluto. Cuando ella es confinada al desván, una habitación impregnada de polvo y recuerdos olvidados, su bondad se convierte en su única herramienta de supervivencia frente al cinismo de su madrastra. Este espacio físico, casi opresivo, sirve como un lienzo para mostrar que la verdadera nobleza no reside en los títulos, sino en la capacidad de mantener el espíritu intacto cuando el mundo intenta quebrarlo. Lily James logra transmitir, a través de sus gestos contenidos y sus miradas, que la esperanza no es una ignorancia de la realidad, sino una elección consciente y valiente. La relación de ella con los animales, lejos de ser un simple adorno fantástico, actúa como un anclaje emocional que subraya su empatía universal. Ella no distingue entre jerarquías, tratando a las criaturas del bosque con el mismo respeto con el que trata a los demás. Esta faceta del personaje resuena con la visión de Kenneth Branagh, cuya dirección siempre ha mostrado un interés profundo por el peso del destino y la responsabilidad moral. Al incluir a Helena Bonham Carter en el papel del Hada Madrina, la película añade una capa de excentricidad entrañable que equilibra la tensión dramática, recordando al público que, a veces, la magia es simplemente el impulso de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Es imposible ignorar el papel de Richard Madden como el príncipe Kit. A diferencia de otras adaptaciones, donde el galán es una figura estática y lejana, aquí se nos presenta a un hombre consciente de su deber,
que lucha bajo el peso de las expectativas de un padre monarca, interpretado con autoridad por Derek Jacobi. El diálogo entre padre e hijo añade una profundidad política y humana al guión, permitiendo que el espectador entienda que el príncipe, al igual que Cenicienta, se siente prisionero de un destino preestablecido. Su interés por ella no surge solo por su belleza, sino porque ella es la primera persona que lo ve como un igual, alguien que valora su mente y no solo su corona. La maestría técnica detrás del filme culmina en esa icónica secuencia de la huida del palacio. La pérdida del zapato de cristal, más que un accidente de cuento de hadas, se convierte en una metáfora sobre la autenticidad. Al dejar atrás un objeto que la obligó a esconder quién era bajo capas de artificio, ella finalmente reclama su derecho a ser ella misma, sin máscaras. La paleta de colores vibrantes, que transita desde los tonos oscuros de la opresión doméstica hasta los dorados y azules celestiales del baile, refleja fielmente el viaje interior de la protagonista. Al final, el espectador no solo celebra una unión romántica, sino el triunfo de una mujer que logró conservar su esencia incorruptible ante el cinismo ajeno, cerrando la historia como un canto a la integridad personal en un mundo que, frecuentemente, intenta que nos volvamos amargos. La evolución de la narrativa se consolida cuando la película trasciende el drama doméstico para convertirse en un estudio sobre el poder de la identidad. La secuencia donde Cenicienta confronta a Lady Tremaine antes de abandonar la casa para siempre es quizás el momento más revelador de toda la obra. No hay gritos ni violencia física, solo una declaración de principios que deja a la madrastra desarmada en su propia crueldad. Lily James interpreta este instante con una dignidad que transforma el desván en un trono moral, demostrando que la verdadera fuerza de ella no radica en el cambio físico proporcionado por la magia, sino en la inamovible convicción de que ella es dueña de su propia historia. Esta versión de 2015 logra algo inusual en el cine contemporáneo al tratar la bondad como una fuerza activa y transformadora en lugar de una pasividad ingenua. Kenneth Branagh, con su formación shakespeariana, dota a la película de una teatralidad clásica, pero al mismo tiempo permite que los silencios y las miradas comuniquen más que el diálogo. La elección de Helena Bonham Carter como el Hada Madrina es otro acierto estético y narrativo, pues su interpretación aporta un toque de humor excéntrico y terrenal. Ella no es un ser etéreo desconectado del mundo, sino una figura que parece haber visto mucho. Alguien que entiende que la magia es simplemente el reflejo de la luz que ella ya posee en su interior. La música de Patrick Doyle actúa como un hilo conductor que une los fragmentos de la vida de ella, desde la melancolía de la pérdida inicial hasta el crescendo triunfal del baile y el desenlace. Hay una sofisticación particular en cómo la película aborda la presión del deber real. El príncipe Kit, lejos de ser un símbolo de rescate, encuentra en ella a alguien capaz de ofrecerle una perspectiva distinta sobre el liderazgo y la empatía, cualidades que su padre, el rey, termina reconociendo como esenciales para un buen monarca. Esta conexión intelectual añade una capa de respeto mutuo, que hace que su unión final se perciba como una asociación de iguales, un aspecto fundamental para que el público de nuestra era conecte con la historia. Finalmente, el zapato de cristal permanece en la memoria como el símbolo definitivo de la autenticidad. Al no haber sido diseñado para ella originalmente, sino como parte de una fantasía, el hecho de que sea ella quien finalmente lo calce reafirma que ella es la única capaz de sostener su propia verdad. La resolución de la historia no es el matrimonio en sí, sino el regreso a una vida donde la compasión y la integridad son los pilares fundamentales. Branagh nos regala un cierre que perdura, invitándonos a reflexionar sobre cuántas veces permitimos que las sombras externas nublen nuestra propia capacidad de ser amables. Es, en esencia, un recordatorio de que la mayor magia es la que cultivamos dentro de nosotros mismos, manteniendo la esperanza intacta a pesar de los infortunios. Al profundizar en el tejido emocional de la película, es imposible no destacar el papel del recuerdo como motor de resistencia. El legado de los padres de ella, que ella lleva consigo como un talismán invisible pero poderoso, se manifiesta en esa frase recurrente que sirve como brújula moral: ten coraje y sé amable. Esta máxima, que podría haber caído en la cursilería en otras manos, se convierte en la columna vertebral
de una arquitectura psicológica donde la integridad es la respuesta más radical frente a la humillación. Lily James logra exteriorizar este proceso interno con una sutileza admirable. Sus gestos, a menudo pequeños y casi imperceptibles, comunican un mundo interior vasto que el espectador puede sentir como propio. El diseño de producción de Dante Ferretti, con su escala épica y su atención al detalle histórico y fantástico, complementa esta narrativa íntima. Los espacios en los que se mueve Cenicienta, desde la calidez del hogar original hasta la frialdad monumental del palacio y la estrechez del desván, actúan casi como personajes adicionales que reflejan el estado anímico de la protagonista. Cuando ella habita el desván, rodeada de polvo y sombras, la luz que parece emanar de sus ojos se vuelve el único contraste vibrante en la pantalla. Es una metáfora brillante de cómo la belleza, entendida como pureza de espíritu, no puede ser ocultada por más que la madrastra intente empañarla con tareas serviles o desdén. Por su parte, el trabajo de Cate Blanchett como Lady Tremaine es una lección de actuación donde la contención es la clave. Su maldad no es caricaturesca, sino que emana de una amargura profunda, de la convicción de que el mundo es un lugar donde solo los crueles sobreviven. La tensión que se genera cada vez que ella entra en una estancia es palpable, y su relación con sus hijas, a quienes manipula sin escrúpulos, subraya la soledad en la que ella misma se ha encerrado. Blanchett aporta una sofisticación que hace que el enfrentamiento final sea una batalla de voluntades, donde, inevitablemente, la bondad de ella resulta ser un arma mucho más poderosa que la astucia helada de la madrastra. El príncipe, por su parte, representa el desafío de encontrar la propia identidad en un entorno lleno de protocolos rígidos. Su evolución es paralela a la de ella. Ambos son huérfanos de su propia libertad inicial, obligados a cumplir con expectativas que no siempre coinciden con su naturaleza. Su encuentro es, en esencia, el hallazgo de un aliado. La química entre ambos actores trasciende la mera atracción física y se siente como un alivio compartido en medio de un mundo ruidoso y demandante. Esta versión logra, con una elegancia que pocas adaptaciones consiguen, recordarnos que la historia de Cenicienta no es sobre un rescate, sino sobre un reconocimiento mutuo. La magia de la película no reside en los efectos visuales de la calabaza convertida en carruaje, sino en la validación definitiva de una mujer que, contra todo pronóstico, decidió no dejar que la crueldad ajena dictara su propio valor. La atmósfera de la película, teñida de un romanticismo nostálgico, se expande hacia una reflexión sobre la pérdida y cómo ésta redefine nuestra relación con el presente. La ausencia de los padres de ella no se presenta solo como un vacío, sino como un punto de partida para su madurez emocional. La joven aprende que los vínculos de amor verdadero no desaparecen con la muerte, sino que se transforman en una guía interna que le permite navegar las traiciones con una calma casi monástica. Esta conexión espiritual es lo que separa a Cenicienta de la desesperación. Ella no busca huir, sino construir un refugio interior donde su alegría no dependa de la aprobación externa. Una lección que parece haber sido destilada de la misma experiencia de Branagh como director de grandes tragedias clásicas. La puesta en escena del baile, coreografiada con una elegancia que roza lo etéreo, funciona como un microcosmos de las ambiciones sociales de la época, donde cada invitado lucha por ganar una posición. Sin embargo, en medio de ese torbellino de intrigas y miradas calculadoras, la presencia de ella brilla por su naturalidad. No necesita de artificios para ser el centro de atención, porque su carisma emana de la honestidad. Lily James logra proyectar una vulnerabilidad que no es debilidad, sino una forma de apertura hacia el mundo que resulta inalcanzable para quienes, como Lady Tremaine, han sellado su corazón para protegerse de las heridas. Es un recordatorio de que la armadura más impenetrable a veces es la transparencia. Además, el hada madrina de Helena Bonham Carter aporta un tono de realismo mágico que aterriza la fantasía en un terreno mucho más humano. Su intervención no es un acto de omnipotencia, sino un recordatorio de que la fortuna suele favorecer a aquellos que han demostrado ser fieles a sí mismos en la oscuridad. La brevedad de sus escenas, lejos de restar importancia a su papel, subraya la idea de que la magia es un catalizador momentáneo, pero la verdadera transformación proviene del carácter.
Es fascinante cómo la película utiliza estos elementos fantásticos, como los animales que se convierten en sirvientes o la calabaza dorada, no como el eje de la trama, sino como una extensión simbólica de la voluntad inquebrantable de la protagonista. Al llegar a los créditos finales, el espectador experimenta una sensación de plenitud que no proviene de un final de cuento convencional, sino de la confirmación de que la integridad siempre encuentra su cauce. La historia se cierra con la convicción de que ser bueno, en un mundo que a menudo premia la aspereza, es un acto de rebelión constante. Branagh logra, a través de cada encuadre y cada nota musical de Doyle, que el espectador se marche con la pregunta de si nosotros mismos estamos dispuestos a ser lo suficientemente valientes como para mantener la bondad como nuestra brújula. Es, finalmente, una oda a la esperanza que se siente tan necesaria hoy como en la época en que estas leyendas fueron escritas por primera vez, demostrando que algunas historias nunca dejan de ser un espejo de nuestra propia humanidad. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película Cinderella de 2015. La historia de Cenicienta, reinterpretada magistralmente por Kenneth Branagh en 2015, es un testimonio de cómo la bondad puede ser una forma de valentía frente a la adversidad. La película comienza con la infancia idílica de ella, una niña que aprende de sus padres que el mundo es un lugar lleno de magia si se mira con ojos atentos. Lily James, quien interpreta a la protagonista, aporta una calidez natural que es esencial para este rol, ya que su actuación se aleja de la pasividad para convertir a su personaje en una mujer que elige la compasión a pesar del maltrato constante de su madrastra y sus hermanastras. El conflicto surge tras la muerte de sus padres, cuando Lady Tremaine, interpretada con una frialdad elegante y calculada por Cate Blanchett, transforma la casa familiar en un lugar de servidumbre. Es fascinante observar cómo Blanchett, una de las actrices más laureadas de su generación, inyecta matices de envidia y frustración a su personaje, sugiriendo que su crueldad nace de sus propias carencias y miedos. Mientras tanto, la dirección de Branagh enfatiza una estética visual deslumbrante, inspirada en los cuentos de hadas clásicos, pero con una profundidad emocional que eleva la narrativa. El encuentro en el bosque entre ella y el príncipe, encarnado por Richard Madden, es un momento clave que rompe con la tradición. Aquí, los dos jóvenes conectan por sus ideas y sus retos personales, no solo por el destino, lo que otorga una dimensión más humana al romance. El vestuario, diseñado por Sandy Powell, merece una mención especial, ya que el icónico vestido azul de Cenicienta no es solo una prenda, sino un símbolo de la transformación interior y el coraje de la joven. La escena del baile se siente como un sueño coreografiado, donde la música de Patrick Doyle envuelve al espectador en una atmósfera de magia pura. Lo que realmente hace que esta versión destaque es su mensaje final. El perdón de Ella hacia su madrastra al final de la cinta es el acto supremo de libertad. A través de este relato, Branagh nos recuerda que tener coraje y ser amable no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que un ser humano puede poseer. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz propia es inagotable si uno se mantiene fiel a sus principios, dejando una huella imborrable en el espectador moderno. Más allá de la estructura narrativa, la película brilla por cómo explora la soledad y la resiliencia en un entorno de aislamiento absoluto. Cuando ella es confinada al desván, una habitación impregnada de polvo y recuerdos olvidados, su bondad se convierte en su única herramienta de supervivencia frente al cinismo de su madrastra. Este espacio físico, casi opresivo, sirve como un lienzo para mostrar que la verdadera nobleza no reside en los títulos, sino en la capacidad de mantener el espíritu intacto cuando el mundo intenta quebrarlo. Lily James logra transmitir, a través de sus gestos contenidos y sus miradas, que la esperanza no es una ignorancia de la realidad, sino una elección consciente y valiente. La relación de ella con los animales, lejos de ser un simple adorno fantástico, actúa como un anclaje emocional que subraya su empatía universal. Ella no distingue entre jerarquías, tratando a las criaturas del bosque con el mismo respeto con el que trata a los demás. Esta faceta del personaje resuena con la visión de Kenneth Branagh,
cuya dirección siempre ha mostrado un interés profundo por el peso del destino y la responsabilidad moral. Al incluir a Helena Bonham Carter en el papel del Hada Madrina, la película añade una capa de excentricidad entrañable que equilibra la tensión dramática, recordando al público que, a veces, la magia es simplemente el impulso de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Es imposible ignorar el papel de Richard Madden como el príncipe Kit. A diferencia de otras adaptaciones, donde el galán es una figura estática y lejana, aquí se nos presenta a un hombre consciente de su deber, que lucha bajo el peso de las expectativas de un padre monarca, interpretado con autoridad por Derek Jacobi. El diálogo entre padre e hijo añade una profundidad política y humana al guión, permitiendo que el espectador entienda que el príncipe, al igual que Cenicienta, se siente prisionero de un destino preestablecido. Su interés por ella no surge solo por su belleza, sino porque ella es la primera persona que lo ve como un igual, alguien que valora su mente y no solo su corona. La maestría técnica detrás del filme culmina en esa icónica secuencia de la huida del palacio. La pérdida del zapato de cristal, más que un accidente de cuento de hadas, se convierte en una metáfora sobre la autenticidad. Al dejar atrás un objeto que la obligó a esconder quién era bajo capas de artificio, ella finalmente reclama su derecho a ser ella misma, sin máscaras. La paleta de colores vibrantes, que transita desde los tonos oscuros de la opresión doméstica hasta los dorados y azules celestiales del baile, refleja fielmente el viaje interior de la protagonista. Al final, el espectador no solo celebra una unión romántica, sino el triunfo de una mujer que logró conservar su esencia incorruptible ante el cinismo ajeno, cerrando la historia como un canto a la integridad personal en un mundo que, frecuentemente, intenta que nos volvamos amargos. La evolución de la narrativa se consolida cuando la película trasciende el drama doméstico para convertirse en un estudio sobre el poder de la identidad. La secuencia donde Cenicienta confronta a Lady Tremaine antes de abandonar la casa para siempre es quizás el momento más revelador de toda la obra. No hay gritos ni violencia física, solo una declaración de principios que deja a la madrastra desarmada en su propia crueldad. Lily James interpreta este instante con una dignidad que transforma el desván en un trono moral, demostrando que la verdadera fuerza de ella no radica en el cambio físico proporcionado por la magia, sino en la inamovible convicción de que ella es dueña de su propia historia. Esta versión de 2015 logra algo inusual en el cine contemporáneo al tratar la bondad como una fuerza activa y transformadora en lugar de una pasividad ingenua. Kenneth Branagh, con su formación shakespeariana, dota a la película de una teatralidad clásica, pero al mismo tiempo permite que los silencios y las miradas comuniquen más que el diálogo. La elección de Helena Bonham Carter como el Hada Madrina es otro acierto estético y narrativo, pues su interpretación aporta un toque de humor excéntrico y terrenal. Ella no es un ser etéreo desconectado del mundo, sino una figura que parece haber visto mucho. Alguien que entiende que la magia es simplemente el reflejo de la luz que ella ya posee en su interior. La música de Patrick Doyle actúa como un hilo conductor que une los fragmentos de la vida de ella, desde la melancolía de la pérdida inicial hasta el crescendo triunfal del baile y el desenlace. Hay una sofisticación particular en cómo la película aborda la presión del deber real. El príncipe Kit, lejos de ser un símbolo de rescate, encuentra en ella a alguien capaz de ofrecerle una perspectiva distinta sobre el liderazgo y la empatía, cualidades que su padre, el rey, termina reconociendo como esenciales para un buen monarca. Esta conexión intelectual añade una capa de respeto mutuo, que hace que su unión final se perciba como una asociación de iguales, un aspecto fundamental para que el público de nuestra era conecte con la historia. Finalmente, el zapato de cristal permanece en la memoria como el símbolo definitivo de la autenticidad. Al no haber sido diseñado para ella originalmente, sino como parte de una fantasía, el hecho de que sea ella quien finalmente lo calce reafirma que ella es la única capaz de sostener su propia verdad. La resolución de la historia no es el matrimonio en sí, sino el regreso a una vida donde la compasión y la integridad son los pilares fundamentales. Branagh nos regala un cierre que perdura, invitándonos a reflexionar sobre cuántas veces permitimos que las sombras externas nublen nuestra propia capacidad de ser amables.
Es, en esencia, un recordatorio de que la mayor magia es la que cultivamos dentro de nosotros mismos, manteniendo la esperanza intacta a pesar de los infortunios. Al profundizar en el tejido emocional de la película, es imposible no destacar el papel del recuerdo como motor de resistencia. El legado de los padres de ella, que ella lleva consigo como un talismán invisible pero poderoso, se manifiesta en esa frase recurrente que sirve como brújula moral. Ten coraje y sé amable. Esta máxima, que podría haber caído en la cursilería en otras manos, se convierte en la columna vertebral de una arquitectura psicológica donde la integridad es la respuesta más radical frente a la humillación. Lily James logra exteriorizar este proceso interno con una sutileza admirable. Sus gestos, a menudo pequeños y casi imperceptibles, comunican un mundo interior vasto que el espectador puede sentir como propio. El diseño de producción de Dante Ferretti, con su escala épica y su atención al detalle histórico y fantástico, complementa esta narrativa íntima. Los espacios en los que se mueve Cenicienta, desde la calidez del hogar original hasta la frialdad monumental del palacio y la estrechez del desván, actúan casi como personajes adicionales que reflejan el estado anímico de la protagonista. Cuando ella habita el desván, rodeada de polvo y sombras, la luz que parece emanar de sus ojos se vuelve el único contraste vibrante en la pantalla. Es una metáfora brillante de cómo la belleza, entendida como pureza de espíritu, no puede ser ocultada por más que la madrastra intente empañarla con tareas serviles o desdén. Por su parte, el trabajo de Kate Blanchett como Lady Tremaine es una lección de actuación donde la contención es la clave. Su maldad no es caricaturesca, sino que emana de una amargura profunda, de la convicción de que el mundo es un lugar donde solo los crueles sobreviven. La tensión que se genera cada vez que ella entra en una estancia es palpable, y su relación con sus hijas, a quienes manipula sin escrúpulos, subraya la soledad en la que ella misma se ha encerrado. Blanchett aporta una sofisticación que hace que el enfrentamiento final sea una batalla de voluntades, donde, inevitablemente, la bondad de ella resulta ser un arma mucho más poderosa que la astucia helada de la madrastra. El príncipe, por su parte, representa el desafío de encontrar la propia identidad en un entorno lleno de protocolos rígidos. Su evolución es paralela a la de ella. Ambos son huérfanos de su propia libertad inicial, obligados a cumplir con expectativas que no siempre coinciden con su naturaleza. Su encuentro es, en esencia, el hallazgo de un aliado. La química entre ambos actores trasciende la mera atracción física y se siente como un alivio compartido en medio de un mundo ruidoso y demandante. Esta versión logra, con una elegancia que pocas adaptaciones consiguen, recordarnos que la historia de Cenicienta no es sobre un rescate, sino sobre un reconocimiento mutuo. La magia de la película no reside en los efectos visuales de la calabaza convertida en carruaje, sino en la validación definitiva de una mujer que, contra todo pronóstico, decidió no dejar que la crueldad ajena dictara su propio valor. La atmósfera de la película, teñida de un romanticismo nostálgico, se expande hacia una reflexión sobre la pérdida y cómo ésta redefine nuestra relación con el presente. La ausencia de los padres de ella no se presenta solo como un vacío, sino como un punto de partida para su madurez emocional. La joven aprende que los vínculos de amor verdadero no desaparecen con la muerte, sino que se transforman en una guía interna que le permite navegar las traiciones con una calma casi monástica. Esta conexión espiritual es lo que separa a Cenicienta de la desesperación. Ella no busca huir, sino construir un refugio interior donde su alegría no dependa de la aprobación externa. Una lección que parece haber sido destilada de la misma experiencia de Branagh como director de grandes tragedias clásicas. La puesta en escena del baile, coreografiada con una elegancia que roza lo etéreo, funciona como un microcosmos de las ambiciones sociales de la época, donde cada invitado lucha por ganar una posición. Sin embargo, en medio de ese torbellino de intrigas y miradas calculadoras, la presencia de ella brilla por su naturalidad. No necesita de artificios para ser el centro de atención, porque su carisma emana de la honestidad. Lily James logra proyectar una vulnerabilidad que no es debilidad, sino una forma de apertura hacia el mundo que resulta inalcanzable para quienes, como Lady Tremaine, han sellado su corazón para protegerse de las heridas. Es un recordatorio de que la armadura más impenetrable a veces es la transparencia.
Además, el hada madrina de Helena Bonham Carter aporta un tono de realismo mágico que aterriza la fantasía en un terreno mucho más humano. Su intervención no es un acto de omnipotencia, sino un recordatorio de que la fortuna suele favorecer a aquellos que han demostrado ser fieles a sí mismos en la oscuridad. La brevedad de sus escenas, lejos de restar importancia a su papel, subraya la idea de que la magia es un catalizador momentáneo, pero la verdadera transformación proviene del carácter. Es fascinante cómo la película utiliza estos elementos fantásticos, como los animales que se convierten en sirvientes o la calabaza dorada, no como el eje de la trama, sino como una extensión simbólica de la voluntad inquebrantable de la protagonista. Al llegar a los créditos finales, el espectador experimenta una sensación de plenitud que no proviene de un final de cuento convencional, sino de la confirmación de que la integridad siempre encuentra su cauce. La historia se cierra con la convicción de que ser bueno, en un mundo que a menudo premia la aspereza, es un acto de rebelión constante. Branagh logra, a través de cada encuadre y cada nota musical de Doyle, que el espectador se marche con la pregunta de si nosotros mismos estamos dispuestos a ser lo suficientemente valientes como para mantener la bondad como nuestra brújula. Es, finalmente, una oda a la esperanza que se siente tan necesaria hoy como en la época en que estas leyendas fueron escritas por primera vez, demostrando que algunas historias nunca dejan de ser un espejo de nuestra propia humanidad. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película Cinderella de 2015. La historia de Cenicienta, reinterpretada magistralmente por Kenneth Branagh en 2015, es un testimonio de cómo la bondad puede ser una forma de valentía frente a la adversidad. La película comienza con la infancia idílica de ella, una niña que aprende de sus padres que el mundo es un lugar lleno de magia si se mira con ojos atentos. Lily James, quien interpreta a la protagonista, aporta una calidez natural que es esencial para este rol, ya que su actuación se aleja de la pasividad para convertir a su personaje en una mujer que elige la compasión a pesar del maltrato constante de su madrastra y sus hermanastras. El conflicto surge tras la muerte de sus padres, cuando Lady Tremaine, interpretada con una frialdad elegante y calculada por Cate Blanchett, transforma la casa familiar en un lugar de servidumbre. Es fascinante observar cómo Blanchett, una de las actrices más laureadas de su generación, inyecta matices de envidia y frustración a su personaje, sugiriendo que su crueldad nace de sus propias carencias y miedos. Mientras tanto, la dirección de Branagh enfatiza una estética visual deslumbrante, inspirada en los cuentos de hadas clásicos, pero con una profundidad emocional que eleva la narrativa. El encuentro en el bosque entre ella y el príncipe, encarnado por Richard Madden, es un momento clave que rompe con la tradición. Aquí, los dos jóvenes conectan por sus ideas y sus retos personales, no solo por el destino, lo que otorga una dimensión más humana al romance. El vestuario, diseñado por Sandy Powell, merece una mención especial, ya que el icónico vestido azul de Cenicienta no es solo una prenda, sino un símbolo de la transformación interior y el coraje de la joven. La escena del baile se siente como un sueño coreografiado, donde la música de Patrick Doyle envuelve al espectador en una atmósfera de magia pura. Lo que realmente hace que esta versión destaque es su mensaje final. El perdón de Ella hacia su madrastra al final de la cinta es el acto supremo de libertad. A través de este relato, Branagh nos recuerda que tener coraje y ser amable no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que un ser humano puede poseer. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz propia es inagotable si uno se mantiene fiel a sus principios, dejando una huella imborrable en el espectador moderno. Más allá de la estructura narrativa, la película brilla por cómo explora la soledad y la resiliencia en un entorno de aislamiento absoluto. Cuando ella es confinada al desván, una habitación impregnada de polvo y recuerdos olvidados, su bondad se convierte en su única herramienta de supervivencia frente al cinismo de su madrastra. Este espacio físico, casi opresivo, sirve como un lienzo para mostrar que la verdadera nobleza no reside en los títulos, sino en la capacidad de mantener el espíritu intacto cuando el mundo intenta quebrarlo.
Lily James logra transmitir, a través de sus gestos contenidos y sus miradas, que la esperanza no es una ignorancia de la realidad, sino una elección consciente y valiente. La relación de ella con los animales, lejos de ser un simple adorno fantástico, actúa como un anclaje emocional que subraya su empatía universal. Ella no distingue entre jerarquías, tratando a las criaturas del bosque con el mismo respeto con el que trata a los demás. Esta faceta del personaje resuena con la visión de Kenneth Branagh, cuya dirección siempre ha mostrado un interés profundo por el peso del destino y la responsabilidad moral. Al incluir a Helena Bonham Carter en el papel del Hada Madrina, la película añade una capa de excentricidad entrañable que equilibra la tensión dramática, recordando al público que, a veces, la magia es simplemente el impulso de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Es imposible ignorar el papel de Richard Madden como el príncipe Kit. A diferencia de otras adaptaciones, donde el galán es una figura estática y lejana, aquí se nos presenta a un hombre consciente de su deber, que lucha bajo el peso de las expectativas de un padre monarca, interpretado con autoridad por Derek Jacobi. El diálogo entre padre e hijo añade una profundidad política y humana al guión, permitiendo que el espectador entienda que el príncipe, al igual que Cenicienta, se siente prisionero de un destino preestablecido. Su interés por ella no surge solo por su belleza, sino porque ella es la primera persona que lo ve como un igual, alguien que valora su mente y no solo su corona. La maestría técnica detrás del filme culmina en esa icónica secuencia de la huida del palacio. La pérdida del zapato de cristal, más que un accidente de cuento de hadas, se convierte en una metáfora sobre la autenticidad. Al dejar atrás un objeto que la obligó a esconder quién era bajo capas de artificio, ella finalmente reclama su derecho a ser ella misma, sin máscaras. La paleta de colores vibrantes, que transita desde los tonos oscuros de la opresión doméstica hasta los dorados y azules celestiales del baile, refleja fielmente el viaje interior de la protagonista. Al final, el espectador no solo celebra una unión romántica, sino el triunfo de una mujer que logró conservar su esencia incorruptible ante el cinismo ajeno, cerrando la historia como un canto a la integridad personal en un mundo que, frecuentemente, intenta que nos volvamos amargos. La evolución de la narrativa se consolida cuando la película trasciende el drama doméstico para convertirse en un estudio sobre el poder de la identidad. La secuencia donde Cenicienta confronta a Lady Tremaine antes de abandonar la casa para siempre es quizás el momento más revelador de toda la obra. No hay gritos ni violencia física, solo una declaración de principios que deja a la madrastra desarmada en su propia crueldad. Lily James interpreta este instante con una dignidad que transforma el desván en un trono moral, demostrando que la verdadera fuerza de ella no radica en el cambio físico proporcionado por la magia, sino en la inamovible convicción de que ella es dueña de su propia historia. Esta versión de 2015 logra algo inusual en el cine contemporáneo al tratar la bondad como una fuerza activa y transformadora en lugar de una pasividad ingenua. Kenneth Branagh, con su formación shakespeariana, dota a la película de una teatralidad clásica, pero al mismo tiempo permite que los silencios y las miradas comuniquen más que el diálogo. La elección de Helena Bonham Carter como el Hada Madrina es otro acierto estético y narrativo, pues su interpretación aporta un toque de humor excéntrico y terrenal. Ella no es un ser etéreo desconectado del mundo, sino una figura que parece haber visto mucho. Alguien que entiende que la magia es simplemente el reflejo de la luz que ella ya posee en su interior. La música de Patrick Doyle actúa como un hilo conductor que une los fragmentos de la vida de ella, desde la melancolía de la pérdida inicial hasta el crescendo triunfal del baile y el desenlace. Hay una sofisticación particular en cómo la película aborda la presión del deber real. El príncipe Kit, lejos de ser un símbolo de rescate, encuentra en ella a alguien capaz de ofrecerle una perspectiva distinta sobre el liderazgo y la empatía, cualidades que su padre, el rey, termina reconociendo como esenciales para un buen monarca. Esta conexión intelectual añade una capa de respeto mutuo, que hace que su unión final se perciba como una asociación de iguales, un aspecto fundamental para que el público de nuestra era conecte con la historia. Finalmente, el zapato de cristal permanece en la memoria como el símbolo definitivo de la autenticidad.
Al no haber sido diseñado para ella originalmente, sino como parte de una fantasía, el hecho de que sea ella quien finalmente lo calce, reafirma que ella es la única capaz de sostener su propia verdad. La resolución de la historia no es el matrimonio en sí, sino el regreso a una vida donde la compasión y la integridad son los pilares fundamentales. Branagh nos regala un cierre que perdura, invitándonos a reflexionar sobre cuántas veces permitimos que las sombras externas nublen nuestra propia capacidad de ser amables. Es, en esencia, un recordatorio de que la mayor magia es la que cultivamos dentro de nosotros mismos, manteniendo la esperanza intacta a pesar de los infortunios. Al profundizar en el tejido emocional de la película, es imposible no destacar el papel del recuerdo como motor de resistencia. El legado de los padres de ella, que ella lleva consigo como un talismán invisible pero poderoso, se manifiesta en esa frase recurrente que sirve como brújula moral: ten coraje y sé amable. Esta máxima, que podría haber caído en la cursilería en otras manos, se convierte en la columna vertebral de una arquitectura psicológica donde la integridad es la respuesta más radical frente a la humillación. Lily James logra exteriorizar este proceso interno con una sutileza admirable. Sus gestos, a menudo pequeños y casi imperceptibles, comunican un mundo interior vasto que el espectador puede sentir como propio. El diseño de producción de Dante Ferretti, con su escala épica y su atención al detalle histórico y fantástico, complementa esta narrativa íntima. Los espacios en los que se mueve Cenicienta, desde la calidez del hogar original hasta la frialdad monumental del palacio y la estrechez del desván, actúan casi como personajes adicionales que reflejan el estado anímico de la protagonista. Cuando ella habita el desván, rodeada de polvo y sombras, la luz que parece emanar de sus ojos se vuelve el único contraste vibrante en la pantalla. Es una metáfora brillante de cómo la belleza, entendida como pureza de espíritu, no puede ser ocultada por más que la madrastra intente empañarla con tareas serviles o desdén. Por su parte, el trabajo de Kate Blanchett como Lady Tremaine es una lección de actuación donde la contención es la clave. Su maldad no es caricaturesca, sino que emana de una amargura profunda, de la convicción de que el mundo es un lugar donde solo los crueles sobreviven. La tensión que se genera cada vez que ella entra en una estancia es palpable, y su relación con sus hijas, a quienes manipula sin escrúpulos, subraya la soledad en la que ella misma se ha encerrado. Blanchett aporta una sofisticación que hace que el enfrentamiento final sea una batalla de voluntades, donde, inevitablemente, la bondad de ella resulta ser un arma mucho más poderosa que la astucia helada de la madrastra. El príncipe, por su parte, representa el desafío de encontrar la propia identidad en un entorno lleno de protocolos rígidos. Su evolución es paralela a la de ella. Ambos son huérfanos de su propia libertad inicial, obligados a cumplir con expectativas que no siempre coinciden con su naturaleza. Su encuentro es, en esencia, el hallazgo de un aliado. La química entre ambos actores trasciende la mera atracción física y se siente como un alivio compartido en medio de un mundo ruidoso y demandante. Esta versión logra, con una elegancia que pocas adaptaciones consiguen, recordarnos que la historia de Cenicienta no es sobre un rescate, sino sobre un reconocimiento mutuo. La magia de la película no reside en los efectos visuales de la calabaza convertida en carruaje, sino en la validación definitiva de una mujer que, contra todo pronóstico, decidió no dejar que la crueldad ajena dictara su propio valor. La atmósfera de la película, teñida de un romanticismo nostálgico, se expande hacia una reflexión sobre la pérdida y cómo ésta redefine nuestra relación con el presente. La ausencia de los padres de ella no se presenta solo como un vacío, sino como un punto de partida para su madurez emocional. La joven aprende que los vínculos de amor verdadero no desaparecen con la muerte, sino que se transforman en una guía interna que le permite navegar las traiciones con una calma casi monástica. Esta conexión espiritual es lo que separa a Cenicienta de la desesperación. Ella no busca huir, sino construir un refugio interior donde su alegría no dependa de la aprobación externa. Una lección que parece haber sido destilada de la misma experiencia de Branagh como director de grandes tragedias clásicas. La puesta en escena del baile, coreografiada con una elegancia que roza lo etéreo, funciona como un microcosmos de las ambiciones sociales de la época, donde cada invitado lucha por ganar una posición. Sin embargo,
En medio de ese torbellino de intrigas y miradas calculadoras, la presencia de ella brilla por su naturalidad. No necesita de artificios para ser el centro de atención, porque su carisma emana de la honestidad. Lily James logra proyectar una vulnerabilidad que no es debilidad, sino una forma de apertura hacia el mundo que resulta inalcanzable para quienes, como Lady Tremaine, han sellado su corazón para protegerse de las heridas. Es un recordatorio de que la armadura más impenetrable a veces es la transparencia. Además, el hada madrina de Helena Bonham Carter aporta un tono de realismo mágico que aterriza la fantasía en un terreno mucho más humano. Su intervención no es un acto de omnipotencia, sino un recordatorio de que la fortuna suele favorecer a aquellos que han demostrado ser fieles a sí mismos en la oscuridad. La brevedad de sus escenas, lejos de restar importancia a su papel, subraya la idea de que la magia es un catalizador momentáneo, pero la verdadera transformación proviene del carácter. Es fascinante cómo la película utiliza estos elementos fantásticos, como los animales que se convierten en sirvientes o la calabaza dorada, no como el eje de la trama, sino como una extensión simbólica de la voluntad inquebrantable de la protagonista. Al llegar a los créditos finales, el espectador experimenta una sensación de plenitud que no proviene de un final de cuento convencional, sino de la confirmación de que la integridad siempre encuentra su cauce. La historia se cierra con la convicción de que ser bueno, en un mundo que a menudo premia la aspereza, es un acto de rebelión constante. Branagh logra, a través de cada encuadre y cada nota musical de Doyle, que el espectador se marche con la pregunta de si nosotros mismos estamos dispuestos a ser lo suficientemente valientes como para mantener la bondad como nuestra brújula. Es, finalmente, una oda a la esperanza que se siente tan necesaria hoy como en la época en que estas leyendas fueron escritas por primera vez, demostrando que algunas historias nunca dejan de ser un espejo de nuestra propia humanidad. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película Cinderella de 2015. La historia de Cenicienta, reinterpretada magistralmente por Kenneth Branagh en 2015, es un testimonio de cómo la bondad puede ser una forma de valentía frente a la adversidad. La película comienza con la infancia idílica de ella, una niña que aprende de sus padres que el mundo es un lugar lleno de magia si se mira con ojos atentos. Lily James, quien interpreta a la protagonista, aporta una calidez natural que es esencial para este rol, ya que su actuación se aleja de la pasividad para convertir a su personaje en una mujer que elige la compasión a pesar del maltrato constante de su madrastra y sus hermanastras. El conflicto surge tras la muerte de sus padres, cuando Lady Tremaine, interpretada con una frialdad elegante y calculada por Cate Blanchett, transforma la casa familiar en un lugar de servidumbre. Es fascinante observar cómo Blanchett, una de las actrices más laureadas de su generación, inyecta matices de envidia y frustración a su personaje, sugiriendo que su crueldad nace de sus propias carencias y miedos. Mientras tanto, la dirección de Branagh enfatiza una estética visual deslumbrante, inspirada en los cuentos de hadas clásicos, pero con una profundidad emocional que eleva la narrativa. El encuentro en el bosque entre ella y el príncipe, encarnado por Richard Madden, es un momento clave que rompe con la tradición. Aquí, los dos jóvenes conectan por sus ideas y sus retos personales, no solo por el destino, lo que otorga una dimensión más humana al romance. El vestuario, diseñado por Sandy Powell, merece una mención especial, ya que el icónico vestido azul de Cenicienta no es solo una prenda, sino un símbolo de la transformación interior y el coraje de la joven. La escena del baile se siente como un sueño coreografiado, donde la música de Patrick Doyle envuelve al espectador en una atmósfera de magia pura. Lo que realmente hace que esta versión destaque es su mensaje final. El perdón de Ella hacia su madrastra al final de la cinta es el acto supremo de libertad. A través de este relato, Branagh nos recuerda que tener coraje y ser amable no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que un ser humano puede poseer. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz propia es inagotable si uno se mantiene fiel a sus principios, dejando una huella imborrable en el espectador moderno.
Más allá de la estructura narrativa, la película brilla por cómo explora la soledad y la resiliencia en un entorno de aislamiento absoluto. Cuando ella es confinada al desván, una habitación impregnada de polvo y recuerdos olvidados, su bondad se convierte en su única herramienta de supervivencia frente al cinismo de su madrastra. Este espacio físico, casi opresivo, sirve como un lienzo para mostrar que la verdadera nobleza no reside en los títulos, sino en la capacidad de mantener el espíritu intacto cuando el mundo intenta quebrarlo. Lily James logra transmitir, a través de sus gestos contenidos y sus miradas, que la esperanza no es una ignorancia de la realidad, sino una elección consciente y valiente. La relación de ella con los animales, lejos de ser un simple adorno fantástico, actúa como un anclaje emocional que subraya su empatía universal. Ella no distingue entre jerarquías, tratando a las criaturas del bosque con el mismo respeto con el que trata a los demás. Esta faceta del personaje resuena con la visión de Kenneth Branagh, cuya dirección siempre ha mostrado un interés profundo por el peso del destino y la responsabilidad moral. Al incluir a Helena Bonham Carter en el papel del Hada Madrina, la película añade una capa de excentricidad entrañable que equilibra la tensión dramática, recordando al público que, a veces, la magia es simplemente el impulso de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Es imposible ignorar el papel de Richard Madden como el príncipe Kit. A diferencia de otras adaptaciones, donde el galán es una figura estática y lejana, aquí se nos presenta a un hombre consciente de su deber, que lucha bajo el peso de las expectativas de un padre monarca, interpretado con autoridad por Derek Jacobi. El diálogo entre padre e hijo añade una profundidad política y humana al guión, permitiendo que el espectador entienda que el príncipe, al igual que Cenicienta, se siente prisionero de un destino preestablecido. Su interés por ella no surge solo por su belleza, sino porque ella es la primera persona que lo ve como un igual, alguien que valora su mente y no solo su corona. La maestría técnica detrás del filme culmina en esa icónica secuencia de la huida del palacio. La pérdida del zapato de cristal, más que un accidente de cuento de hadas, se convierte en una metáfora sobre la autenticidad. Al dejar atrás un objeto que la obligó a esconder quién era bajo capas de artificio, ella finalmente reclama su derecho a ser ella misma, sin máscaras. La paleta de colores vibrantes, que transita desde los tonos oscuros de la opresión doméstica hasta los dorados y azules celestiales del baile, refleja fielmente el viaje interior de la protagonista. Al final, el espectador no solo celebra una unión romántica, sino el triunfo de una mujer que logró conservar su esencia incorruptible ante el cinismo ajeno, cerrando la historia como un canto a la integridad personal en un mundo que, frecuentemente, intenta que nos volvamos amargos. La evolución de la narrativa se consolida cuando la película trasciende el drama doméstico para convertirse en un estudio sobre el poder de la identidad. La secuencia donde Cenicienta confronta a Lady Tremaine antes de abandonar la casa para siempre es quizás el momento más revelador de toda la obra. No hay gritos ni violencia física, solo una declaración de principios que deja a la madrastra desarmada en su propia crueldad. Lily James interpreta este instante con una dignidad que transforma el desván en un trono moral, demostrando que la verdadera fuerza de ella no radica en el cambio físico proporcionado por la magia, sino en la inamovible convicción de que ella es dueña de su propia historia. Esta versión de 2015 logra algo inusual en el cine contemporáneo al tratar la bondad como una fuerza activa y transformadora en lugar de una pasividad ingenua. Kenneth Branagh, con su formación shakespeariana, dota a la película de una teatralidad clásica, pero al mismo tiempo permite que los silencios y las miradas comuniquen más que el diálogo. La elección de Helena Bonham Carter como el Hada Madrina es otro acierto estético y narrativo, pues su interpretación aporta un toque de humor excéntrico y terrenal. Ella no es un ser etéreo desconectado del mundo, sino una figura que parece haber visto mucho. Alguien que entiende que la magia es simplemente el reflejo de la luz que ella ya posee en su interior. La música de Patrick Doyle actúa como un hilo conductor que une los fragmentos de la vida de ella, desde la melancolía de la pérdida inicial hasta el crescendo triunfal del baile y el desenlace. Hay una sofisticación particular en cómo la película aborda la presión del deber real. El príncipe Kit,
lejos de ser un símbolo de rescate, encuentra en ella a alguien capaz de ofrecerle una perspectiva distinta sobre el liderazgo y la empatía, cualidades que su padre, el rey, termina reconociendo como esenciales para un buen monarca. Esta conexión intelectual añade una capa de respeto mutuo, que hace que su unión final se perciba como una asociación de iguales, un aspecto fundamental para que el público de nuestra era conecte con la historia. Finalmente, el zapato de cristal permanece en la memoria como el símbolo definitivo de la autenticidad. Al no haber sido diseñado para ella originalmente, sino como parte de una fantasía, el hecho de que sea ella quien finalmente lo calce reafirma que ella es la única capaz de sostener su propia verdad. La resolución de la historia no es el matrimonio en sí, sino el regreso a una vida donde la compasión y la integridad son los pilares fundamentales. Branagh nos regala un cierre que perdura, invitándonos a reflexionar sobre cuántas veces permitimos que las sombras externas nublen nuestra propia capacidad de ser amables. Es, en esencia, un recordatorio de que la mayor magia es la que cultivamos dentro de nosotros mismos, manteniendo la esperanza intacta a pesar de los infortunios. Al profundizar en el tejido emocional de la película, es imposible no destacar el papel del recuerdo como motor de resistencia. El legado de los padres de ella, que ella lleva consigo como un talismán invisible pero poderoso, se manifiesta en esa frase recurrente que sirve como brújula moral: ten coraje y sé amable. Esta máxima, que podría haber caído en la cursilería en otras manos, se convierte en la columna vertebral de una arquitectura psicológica donde la integridad es la respuesta más radical frente a la humillación. Lily James logra exteriorizar este proceso interno con una sutileza admirable. Sus gestos, a menudo pequeños y casi imperceptibles, comunican un mundo interior vasto que el espectador puede sentir como propio. El diseño de producción de Dante Ferretti, con su escala épica y su atención al detalle histórico y fantástico, complementa esta narrativa íntima. Los espacios en los que se mueve Cenicienta, desde la calidez del hogar original hasta la frialdad monumental del palacio y la estrechez del desván, actúan casi como personajes adicionales que reflejan el estado anímico de la protagonista. Cuando ella habita el desván, rodeada de polvo y sombras, la luz que parece emanar de sus ojos se vuelve el único contraste vibrante en la pantalla. Es una metáfora brillante de cómo la belleza, entendida como pureza de espíritu, no puede ser ocultada por más que la madrastra intente empañarla con tareas serviles o desdén. Por su parte, el trabajo de Cate Blanchett como Lady Tremaine es una lección de actuación donde la contención es la clave. Su maldad no es caricaturesca, sino que emana de una amargura profunda, de la convicción de que el mundo es un lugar donde solo los crueles sobreviven. La tensión que se genera cada vez que ella entra en una estancia es palpable, y su relación con sus hijas, a quienes manipula sin escrúpulos, subraya la soledad en la que ella misma se ha encerrado. Blanchett aporta una sofisticación que hace que el enfrentamiento final sea una batalla de voluntades, donde, inevitablemente, la bondad de ella resulta ser un arma mucho más poderosa que la astucia helada de la madrastra. El príncipe, por su parte, representa el desafío de encontrar la propia identidad en un entorno lleno de protocolos rígidos. Su evolución es paralela a la de ella. Ambos son huérfanos de su propia libertad inicial, obligados a cumplir con expectativas que no siempre coinciden con su naturaleza. Su encuentro es, en esencia, el hallazgo de un aliado. La química entre ambos actores trasciende la mera atracción física y se siente como un alivio compartido en medio de un mundo ruidoso y demandante. Esta versión logra, con una elegancia que pocas adaptaciones consiguen, recordarnos que la historia de Cenicienta no es sobre un rescate, sino sobre un reconocimiento mutuo. La magia de la película no reside en los efectos visuales de la calabaza convertida en carruaje, sino en la validación definitiva de una mujer que, contra todo pronóstico, decidió no dejar que la crueldad ajena dictara su propio valor. La atmósfera de la película, teñida de un romanticismo nostálgico, se expande hacia una reflexión sobre la pérdida y cómo ésta redefine nuestra relación con el presente. La ausencia de los padres de ella no se presenta solo como un vacío, sino como un punto de partida para su madurez emocional. La joven aprende que los vínculos de amor verdadero no desaparecen con la muerte,
sino que se transforman en una guía interna que le permite navegar las traiciones con una calma casi monástica. Esta conexión espiritual es lo que separa a Cenicienta de la desesperación. Ella no busca huir, sino construir un refugio interior donde su alegría no dependa de la aprobación externa. Una lección que parece haber sido destilada de la misma experiencia de Branagh como director de grandes tragedias clásicas. La puesta en escena del baile, coreografiada con una elegancia que roza lo etéreo, funciona como un microcosmos de las ambiciones sociales de la época, donde cada invitado lucha por ganar una posición. Sin embargo, en medio de ese torbellino de intrigas y miradas calculadoras, la presencia de ella brilla por su naturalidad. No necesita de artificios para ser el centro de atención, porque su carisma emana de la honestidad. Lily James logra proyectar una vulnerabilidad que no es debilidad, sino una forma de apertura hacia el mundo que resulta inalcanzable para quienes, como Lady Tremaine, han sellado su corazón para protegerse de las heridas. Es un recordatorio de que la armadura más impenetrable a veces es la transparencia. Además, el hada madrina de Helena Bonham Carter aporta un tono de realismo mágico que aterriza la fantasía en un terreno mucho más humano. Su intervención no es un acto de omnipotencia, sino un recordatorio de que la fortuna suele favorecer a aquellos que han demostrado ser fieles a sí mismos en la oscuridad. La brevedad de sus escenas, lejos de restar importancia a su papel, subraya la idea de que la magia es un catalizador momentáneo, pero la verdadera transformación proviene del carácter. Es fascinante cómo la película utiliza estos elementos fantásticos, como los animales que se convierten en sirvientes o la calabaza dorada, no como el eje de la trama, sino como una extensión simbólica de la voluntad inquebrantable de la protagonista. Al llegar a los créditos finales, el espectador experimenta una sensación de plenitud que no proviene de un final de cuento convencional, sino de la confirmación de que la integridad siempre encuentra su cauce. La historia se cierra con la convicción de que ser bueno, en un mundo que a menudo premia la aspereza, es un acto de rebelión constante. Branagh logra, a través de cada encuadre y cada nota musical de Doyle, que el espectador se marche con la pregunta de si nosotros mismos estamos dispuestos a ser lo suficientemente valientes como para mantener la bondad como nuestra brújula. Es, finalmente, una oda a la esperanza que se siente tan necesaria hoy como en la época en que estas leyendas fueron escritas por primera vez, demostrando que algunas historias nunca dejan de ser un espejo de nuestra propia humanidad. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película Cinderella de 2015. La historia de Cenicienta, reinterpretada magistralmente por Kenneth Branagh en 2015, es un testimonio de cómo la bondad puede ser una forma de valentía frente a la adversidad. La película comienza con la infancia idílica de ella, una niña que aprende de sus padres que el mundo es un lugar lleno de magia